Puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados, Conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente. Como ustedes saben, estamos a escasos 8 días de las elecciones en las cuales renovaremos la presidencia de la República. Son unas elecciones muy interesantes porque, como ya lo dije aquí, en nuestro mandato constitucional y dentro del marco democrático se impone que cada 4 años nosotros debemos cambiar la persona que va a ser el administrador de todos los recursos de la nación y que, por supuesto, está obligado a buscar la paz, está obligado a generar posibilidades de trabajo para todo el mundo, está obligado a mejorar las condiciones dignas de los colombianos y, por supuesto, a buscar la sana convivencia entre todos. Es decir, que haya una gran armonía para que no nos matemos. En ese sentido, el presidente de la República tiene pues la suma responsabilidad de timonear, o dicho de otra forma, guiar el país hacia un bienestar para todos y todas, colombianos y colombianas. Es una tarea complicada y hombres y mujeres, por supuesto que nunca hemos tenido a una mujer presidenta de la República, pues luchan por conseguir llegar al Palacio Presidencial y regir los destinos. Solo uno puede llegar. Nosotros no tenemos la reelección. Cuando Álvaro Uribe Vélez fue presidente de la República, él, mediante un acto legislativo, revivió la reelección y se reeligió del 2002 al 2006 y se reeligió del 2006 al 2010. Y por supuesto, el doctor Santos se reeligió también. Del 2010 al 2014 salió electo. Del 2014 al 2018, Juan Manuel Santos se reeligió como presidente de la República. Posteriormente, por otro acto legislativo, se derogó de que en Colombia siguiera existiendo la reelección del presidente de la República. Y así como nosotros tenemos 4 años, hay países que tienen 5 años o 6 años. Es la democracia. Yo había dicho que esta semana íbamos a presentarles también unos comentarios de los 2 candidatos que van adelante, porque ya presentamos la de Cepeda, pero como las encuestas no se pueden divulgar, hacer programa, sino hasta el domingo, este domingo, pues acabaron de salir las encuestas de Inbamer, de Guarumo y otras más.
Pero las serias de verdad, y eso hay que reconocerlo, son la de Inbamer y la de Guarumo. Aunque en la de Guarumo tengo para detenerme en cuanto a la captura de la muestra en una o dos regiones del país, que no me parece que la cantidad de muestras que se ha recogido allí sea la que pertenece en razón al número de habitantes que tiene la región, y que posiblemente eso puede alterar un poco los resultados. Porque usted sabe que para hacer una encuesta uno pregunta ¿quién es que hace la encuesta? Si la encuesta la manda a hacer una empresa que quiere que Juliano de Tal gane, pues yo recojo los votos o recojo el pensamiento, no los votos, perdónenme, recojo el pensamiento de la encuesta donde Juliano de Tal va a ser ganador, y no hago una encuesta que sea reflexiva, racional, cierta, porque las encuestas son momentos que hay que tenerlos en cuenta, y quien hace una encuesta debe ser lo más honesto posible. Eso no es lo que se ve, por regla general. Y entonces pues el Estado ha tenido que regular la cuestión de las encuestas. Allí hay un problema porque algunas firmas encuestadoras se han retirado, e inclusive algunos magistrados del Consejo Nacional Consejo Nacional Electoral encuentran que la ley hay que corregirla, unos artículos. Otros dicen que, otros magistrados casi que la discusión es en sala plena, y en sala plena se considera de que hay que tumbar la ley porque la forma en que pide la recaudación de la información tiene algunos sesgos, y la forma en que también se constituyeron las regiones también. Bueno, de todas maneras eso es allá los que saben de las encuestas. Nosotros de eso no sabemos y no nos vamos a meter en camisa de once varas. Inbamer hizo su última encuesta con información recogida hasta el 20 de este mes, es decir, reciente. Y ayer, o antier, pero creo que ayer, la publicó. Es una encuesta, pues obviamente, que es de Caracol, Blue Radio, y no me recuerdo quién otro. Esa es una encuesta que no es mía, la tomo de allí, de Caracol y Blue Radio, está en las redes, está en Facebook, y pienso, para los que me ven y me oyen, hacer un análisis de lo que pienso sobre la encuesta. Veamos la información de la encuesta. ¿Qué es la encuesta de Inbamer? Vamos a mirar. Miremos la ficha técnica. La ficha técnica de esta encuesta de Caracol y Blue Radio fue financiada por, como ya dije, por Caracol y Blue Radio. El propósito del estudio era conocer la percepción del universo representado según el contenido de este informe y las preguntas textuales que hacen parte del mismo. El universo representado, hombres y mujeres mayores de 18 años a todos los niveles socioeconómicos y todas las regiones de Colombia, a las que se refiere el artículo 45 de la ley 2056 del 2020, de la que vengo hablando. Temas concretos a los que se refiere: intención de votos en las próximas elecciones de presidente de Colombia, estado, ánimo, aprobación del presidente, imagen, etc. Personas e instituciones a quienes se indagó. Se indagó Iván Cepeda, Aida Marina, Quilcue, bueno, cada uno de los candidatos presidenciales con sus respectivos vicepresidentes. Espacio geográfico y ficha de realización. Esta encuesta fue realizada en todas las regiones de Colombia, a las que se refiere, como ya dije, el artículo 45 de la ley 2056 de 2020, entre el 13 y el 20 de mayo del 2026. Es decir, es una encuesta la más fresca que hay. Es la última encuesta porque a partir de mañana, domingo, ya no se puede hablar más de
encuestas. No se pueden presentar más encuestas. Veamos lo que sigue de la ficha. La siguiente. Encontramos también el tamaño de la muestra. Fueron 3.800 encuestas en 152 municipios, parecido al anterior que ya nosotros habíamos hablado, 26 capitales y 126 no capitales, entre municipios mayores, medios y grandes, medianos y pequeños. Y ahí están las 6 zonas en que el artículo, en que el decreto en que la ley divide el país para estas encuestas. En el Caribe hicieron 864 encuestas, incluye Barranquilla, Campo de la Cruz, incluyen Bolívar, Cartagena, en Cesar, Aguachica, Agustín Codazzi, Gamarra, bueno, la capital, en Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Allí hicieron 864 encuestas. En el Centro Oriente, que comprende Bogotá, Distrito Capital, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander, se hicieron 1.224 encuestas. La mayoría de encuestas se hacen allí. La segunda, como la otra vez, se hacen en el Caribe. La tercera se hace en el eje cafetero. El eje cafetero comprende Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda. Yo allí tengo mi duda, pero bueno, se hace allí. Se hace en ese café, la tercera encuesta o las terceras grupos de encuestas se hace allí con unas 688 encuestas. La cuarta se hace en el Pacífico, que comprende los municipios, los departamentos del Pacífico suroccidente del país, Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. La quinta se hace Centro-Sur Amazonía, que comprende Amazonas, Caquetá, Huila, Putumayo, Tolima. Y la sexta se hace en la parte oriental, los llanos, Arauca, Casanare, Guaviare, Meta, Vichada, y allí se hacen 160 encuestas para un total de 3.800 encuestas. Se encuentra que es un cuerpo muy sólido, muy grueso, y por lo cual la encuesta es confiable, con un rendimiento que está casi por encima del 90 y pico %. Sigamos, la ficha técnica. La hoja siguiente, marco de la muestra, el muestreo que comprende. Sigamos. Ya dijimos la región, el texto literal de las preguntas formuladas, intención de voto para primera vuelta. Miremos. Vamos a mirar en la primera vuelta qué es lo que la gente piensa. Aquí se preguntó, el domingo 31 de mayo de 2026, a la gente se le entregó el formulario. El domingo 31 de mayo de 2026 se llevará a cabo en Colombia las elecciones para presidente de la República. ¿Cuál es la probabilidad de que usted vote en esas elecciones? Entonces se le preguntó a la gente si va a votar, si es bastante seguro que va a votar, si no va a votar, si tiene alguna duda. La gente contestó que definitivamente sí votaría el 61.4%. Probablemente sí votaría, quiere decir que está en duda, pero probablemente vote, pueda que no vote, pero lo más probable es que sí vote, porque es probabilidad, el 15.4%. No sabe aún si votará o no, que se puede sumar a ese 15.4%, el 11.2%. Casi conserva lo mismo que la ficha anterior. Probablemente no votaría el 4.2%. Definitivamente no va a votar el 7.1%. Y no sabe, no responde 0.07%. Como podrán ver en estas elecciones, la gente sí está dispuesta a votar. Porque si nosotros sumamos al 61.4%, más o menos el 50% de este 15% que probablemente votaría, tendríamos aproximadamente el 8%. Y si a ese 8 le sumamos, probablemente no sabe aún si votará otros 5% de esto, tendríamos el 14%.
entre el 14 y el 15, lo sumamos allí, tendríamos el 66-67%, llegando al 70% que posiblemente va a votar. Posiblemente el 68 al 70% puede votar, posiblemente, sumando los que definitivamente sí van a votar. Pero Colombia tiene 54 millones de habitantes. De los 54 millones de habitantes, 41 millones está en posibilidad de votar. Lo que indica que la votación por primera vez en Colombia va a estar por encima de los 25 millones, o sea, por encima del 60 y pico por ciento, 60%, que van a votar. Es decir, que va a ser una votación muy interesante. Quiere decir que 25 millones de votantes en Colombia de 41 millones que deben votar. Es bien complicado, viéndolo así, que alguien gane en primera ficha, en primera vuelta, porque para eso necesitaría sacar el 50% más un voto, más uno. Quiere decir que tendría que sacar por lo menos 12.500.000 o 12 millones, pues cerremos en 24 millones, 12 millones de votos más algo. El 50% más uno, como manda la Constitución. Sigamos la siguiente ficha. En la siguiente ficha, en primera vuelta, la pregunta que se... Primero le entregan el tarjetón a cada una de las personas para que a los encuestados le entregan el tarjetón. Y le dicen, la pregunta que está allí es, si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría usted? Y entonces la respuesta es la siguiente. Allí nos encontramos con las 3 encuestas que ha realizado Invamer. 44.6%, que es la última encuesta. 37.1%, 44.3% y 44.6% votaría, 44.6%, que es la última, votaría por Iván Cepeda. 31.6% votaría por Abelardo del Espriella y por Paloma Valencia 14%. Por Sergio Fajardo, Sergio Fajardo, bueno, el primer ciclo y el primer grupo yo creo que estaría entre Iván Cepeda, Abelardo del Espriella y Paloma Valencia. Hay un segundo grupo donde está Sergio Fajardo, que votaría el 2.4%. Claudia López, que votaría el 2.4%, y Santiago Botero, el del balín, que le va a dar balín a todo el mundo, a los bandidos, que votaría el 1.4%. Ese sería el segundo grupo. Un tercer grupo votaría Mauricio Liscano, que votaría el 0.5%, Miguel Uribe Londoño, 1.4%, Carlos Caicedo, 1.4%, Roy Barreras, 1.3%, Sondra McCollins, 1.2%, Gustavo Matamoros, 1.2%. Entonces, ahí estarían los 3 grupos. Entonces, fíjense ustedes cómo quedan. Ahora veamos la siguiente gráfica. ¿Qué pasa en la gráfica? Miremos en la gráfica que tiene allí. Decisión del voto. Su decisión de voto está totalmente definida o podría cambiar antes de las elecciones. Miren, el 88.8% está correctamente claro que va a votar, pero el 10.5% podría cambiar antes de las elecciones. Aún no decide el 0.67%. Miren una cuestión que es importante. El 88% ya está y ya sabe por quién va a votar, el 88.8%. Un margen pequeño, que no es tan pequeño, pero que es pequeño realmente se puede considerar, podría cambiar antes de las elecciones. Y aquí es donde juega un papel protagónico toda la publicidad que se está haciendo en estos momentos en los diferentes medios y obviamente con los influencers y con la prensa, para bien o para mal. La segunda gráfica,
La siguiente nos muestra lo siguiente. Miremos la siguiente toma. Segunda vuelta. En la segunda vuelta, sabiendo lo que ya sabemos, la pregunta que se formula, porque ya he dicho que no es fácil ganar en primera vuelta, aunque Iván Cepeda viene trabajando en ese camino y también lo hace Abelardo del Espriella y por supuesto lo hace Paloma Valencia, lo hacen todos. La pregunta es, si se diera una segunda vuelta para las elecciones de presidente de Colombia y los candidatos fueran los que le voy a leer, ¿por cuál de ellos votaría usted? No es lo que le voy a leer, aquí es lo que le voy a leer, es lo que les presentó allí. Iván Cepeda y Abelardo del Espriella. Iván Cepeda, 52.4%. Abelardo del Espriella, 45.3%. Es decir que le gana Iván Cepeda a Abelardo del Espriella en la primera y en la segunda vuelta, como se ve. Si hay segunda vuelta, también le gana Iván Cepeda a Abelardo del Espriella. Abelardo del Espriella representa toda la derecha fuerte, y Paloma Valencia representa la derecha también, que se ha ido desdibujando poco a poco, porque Paloma empezó fuerte en la derecha, pero cuando Abelardo del Espriella entró con su condición de ser también de la derecha, Paloma trató con su vicepresidente Oviedo de girar un poco hacia el centro, porque ahí estaban personas como Galán del nuevo liberalismo, ahí se encontraba el partido de la U, ahí se encontraba el partido Cambio Radical, ahí se encontraba el partido conservador, ahí se encontraba parte del partido liberal. Entonces ella trató de girar un poco hacia la derecha y yo pienso que eso le ha hecho más daño que bien. Veamos la siguiente gráfica. Yo aquí lo dije, que Paloma no le iba a ir bien con lo que estaba haciendo en esa situación. Y por eso es que Abelardo del Espriella, aunque por debajo de la mesa ha recibido a algunos políticos, ha dicho que no recibe a ningún político, pero eso es falso. Si se diera una segunda vuelta entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, Iván Cepeda saca 52.8% y Paloma un 44.3%. También le gana a Paloma Valencia. Es decir que con los dos candidatos, y esta es una encuesta seria, Iván Cepeda alcanza la presidencia de la República. Pero veamos qué es lo que está pasando. Veamos qué es lo que está pasando ahora, porque esto es muy interesante mirarlo. Veamos la siguiente gráfica. Hay una gráfica hay una gráfica que yo quería ver, donde nosotros miramos, donde se pueden observar que, si bien es cierto, Iván Cepeda le gana a Abelardo del Espriella en la segunda vuelta, como le gana en la primera, el crecimiento de Abelardo del Espriella en este momento es mucho mayor que, primero, el de Paloma Valencia, pero en segunda parte también es mucho mayor que el de Iván Cepeda, quien llega casi a un techo, y Abelardo del Espriella crece suficientemente, pero no lo alcanza. Queda una gran diferencia como de 12, 13 puntos para que en una segunda vuelta, como se nota, Iván Cepeda le gana también a Abelardo del Espriella. Pero queda
más corto. Es decir que Iván Cepeda, como toda curva de producción, está llegando a su tope y entonces al estar llegando ya el crecimiento se vuelve más pequeño, pero de todas maneras crece. Si eso se soporta en el tiempo y en poco tiempo que falta para las elecciones, no tiene posibilidades Abelardo del Espriella de poder derrotar a Iván Cepeda. Muchos me dirán, pero no se olvide que en las elecciones que se presentó en el 2002, que se presentó Uribe con Serpa le tenía una ventaja de más de 30 puntos y Uribe lo alcanzó y lo dejó y le ganó, porque claro, el tiempo en que se hizo eso eran muchos meses, más de 6 meses. En ese momento las elecciones se demoraba un año y estuvo como 3 meses de ventaja para poder alcanzarlo, y eso fue lo que pasó. Entonces allí hay una gran diferencia. Ahora, yo he traído esta encuesta, pero también quiero que miremos otra encuesta, la encuesta de Guarumo, que también salió hoy, creo que la presentaron hoy o ayer, porque como ya les dije, para el sábado no hay ninguna posibilidad de encuesta. Esta encuesta de Guarumo, en esta encuesta de Guarumo también gana Cepeda. Y estas son encuestas serias que debemos considerarlas. Miremos la encuesta de Guarumo. Guarumo hace la encuesta él mismo, no lo hace para ninguna empresa, sino que la empresa Guarumo, ella misma, hace la encuesta. Aquí no hay alguien que le esté comprando, como la de Inbamer, que la compra Caracol y Blue Radio. Esta la hace Guarumo, y la plata de inversión para hacer la encuesta es de Guarumo, lo que indica que esta encuesta es una encuesta propia. Y miremos los resultados. En la encuesta de Guarumo, por favor me pueden poner la encuesta de Guarumo. En la encuesta de Guarumo, nosotros tenemos lo siguiente. La ficha de la encuesta de Guarumo expresa lo siguiente. Las elecciones para presidencia de la República para 2026 es la siguiente. Esta es la de Guarumo y Ecoanalítica. Persona jurídica que realizó la encuesta Guarumo y Ecoanalítica, medición y conceptos económicos. Persona jurídica que la encomendó Guarumo y Ecoanalítica, fuente de financiación Guarumo y Ecoanalítica, propósito del estudio, conocer la intención de votos de los colombianos por los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de la República. El universo, conjunto de personas adultas, se entiende que son mayores de 18 años, en hogares no institucionalizados del territorio colombiano. Marco muestral, el marco muestral que soporta el diseño probabilístico de la muestra es el marco o estadístico nacional provisto por el DANE. Sigamos. Tipo de muestra de procedimiento utilizado. Muestra. La conformación de las regiones, ya hablamos de las regiones, cómo están conformadas. Eso no es a capricho de cada uno de los encuestadores, sino que es mandado por la ley, que lo ordena de esa manera. Mayor detalle de la conformación de las regiones geográficas, eso está. Encuestas, 4.680 personas. Un poco más que la otra encuesta, la de Inbamer. Margen de error del diseño y nivel de confianza, más o menos, como ya lo dije, es del 2%. El margen de error de muestreo global es del 2%.
en Bogotá de 4.5%, en Barranquilla 4.8%, en Cali el 5%, Medellín el 4.8%. Técnica de recolección de datos, encuesta presencial en hogares, se utilizaron tarjetones con fotografía de los candidatos, los nombres y apellidos de los profesionales, Samuel, José, Yaya, Rodríguez, temas concretos a los que se refiere. Bueno, en fin, siga la siguiente ficha, la siguiente hoja. Texto literal de las preguntas formuladas, candidatos, espacio geográfico, municipios de la muestra. Allí están los municipios de las 6 regiones que se tomaron. En Bogotá se tomaron 664, en el Caribe se tomaron 1086, en el eje cafetero, a mí me parece que en el eje cafetero se tomó mucha, 1017. Allí me parece que en el eje cafetero para mí hay muchas encuestas. Y en el Pacífico 894 y en el sur oriente total 1019. Siga. Ámbito político. La primera pregunta, en términos del espectro político, ¿usted se considera más cercano a la izquierda, al centro o a la derecha? Una pregunta muy interesante para saber cómo está polarizado el país, cómo piensa cada una de la gente. Uno ya en ocasiones no puede ni reunirse con algunos amigos a conversar porque son recalcitrantes de la derecha, otros son recalcitrantes de la izquierda, muy pocos del centro. Entonces uno, para no tener problemas, prefiere quedarse callado. Entonces uno encuentra aquí, de la izquierda el 27.3%, pero de la derecha, este es un país de derecha, el 32.9% es de derecha. Del centro, el 11.8%. Ninguno, no está ni en el centro, ni en la izquierda, ni en la derecha, en nada. 23%. Y no sabe, no responde el 5%. Esta es una pregunta bien interesante para poder codificar cómo se encuentra dividido el país. Un país de derecha, casi muy cerca con un país de izquierda. Quiere decir que se divide entre la izquierda y la derecha. Los que están a la izquierda son unos, casi igualito a los que están en la derecha, con el 32% los unos y con el 27.3% los otros. Sigamos. Este es el ambiente político. Ahora, la otra pregunta que se le hace a las personas es: ¿votó usted en las elecciones al Congreso de la República del 8 de marzo del 2026? Si votó en estas elecciones pasadas para el Congreso de la República. El 81.5% respondió que sí votó, pero le aseguro que muchos no saben por quién votaron. Si les preguntaran ahora por quién votó, no sabe por quién votó, pero votó. El 81.5% y un 18.5% dijo que no. La siguiente. También es importante, y también lo hizo el encuesto de Inbamer, pero no nos detuvimos allí, pero también lo hizo esta encuesta de Guarumo, por preguntar en el ambiente político sobre el presidente Gustavo Petro. ¿Usted cómo evalúa el gobierno del presidente Gustavo Petro? Excelente, el 14.6%. Bueno, el 31.5%. Si usted suma el excelente y el bueno, le da 45, 46.1. Y el malo, 26.4%. Y muy malo, 21.9%. Si usted suma eso, le da 47, 48.3. 48.3. Quiere decir que el uno le da 46, más o menos el presidente se mantiene, pero baja un poco en estos meses porque él había subido, y había subido porque obviamente mucho tenía que ver con el salario
el incremento a los salarios de los trabajadores. Eso también le dio puntos para que subiera. Y por eso, excelente, comparado con la anterior, y bueno, él baja un poquito. Sigamos. Ahora vamos a entrar a la parte política, la primera vuelta. La pregunta que se formula con el tarjetón en la mano es, pensando en su voto para la primera vuelta presidencial, ¿cuál de estas opciones describe mejor su decisión hoy? ¿Ya decidió y no cambiará su voto? El 60.9% ya decidió que no cambia su voto, que va a votar y ya sabe por quién va a votar. El 60%, es casi el 61% ya sabe por quién va a votar. El 7.2% tiene una preferencia. Está entre dos candidatos, un margen del 7.8%. Y esto es muy importante. Y aún no sabe por quién va a votar el 22.6%. Ese es un poco de votos. Es un poco de gente que no sabe por quién va a votar. En este momento hay que tratar de buscar los votos porque hay un 22%, un margen muy grande de ciudadanos y ciudadanas que no saben por quién van a votar en este momento. Aunque el 60.9 ya sabe por quién va a votar y no va a cambiar su voto, hay un 7.2 que tiene una preferencia, pero que podría cambiar su voto, dependiendo de las condiciones. Y un 7.8% está entre dos candidatos, entre A y B, o entre B y A, o entre B y C. Pero tiene dos candidatos, este o este. ¿Por quién voto? Está pensándolo. Pero aún no sabe por quién votar el 22.6%. Y eso es bastante. Con un universo, como ya dije, de 4.680 personas que se encuestaron entre hombres y mujeres, mayores de edad. La siguiente. Este es el tarjetón de la primera vuelta. Este fue el tarjetón que los encuestadores de Guarumo y Ecoanalítica le entregaron a las personas. Como ustedes ven aquí en este espacio, iba otro candidato que ya no está allí, entonces ese espacio está vacío. Este es el tarjetón que vamos a tener nosotros el día de las elecciones y fue el que le entregaron a las personas. Y entonces ahora vienen las preguntas de cómo quedaría la primera vuelta. Veamos la pregunta. La pregunta fue, le voy a leer, no le va a leer porque le entregó el formulario, pero aquí, porque eso es una rigurosidad y así la tienen. Le voy a leer un escenario de candidatos a la presidencia de la República de Colombia para el año 2026. Seleccione solo uno, el candidato por el cual usted votaría. Iván Cepeda, 38%. No es intención de voto de abril, esta es de abril. La de mayo, por favor, esta no es. Esta no es. La de abril, está mal. Ay, caramba, aquí ya nos quedamos mal. La encuesta es la encuesta de mayo, el 20 de mayo. Por favor. Lo que pasa es que el personal encuestado es la misma, son 4.680, pero esta es la, perdónenme ustedes, esta encuesta es la del mes de abril. La de mayo es casi parecida, pero no da. Esta es la de abril, en abril se hicieron esta encuesta, esta no es. Me la tienen mal allá yo la busco aquí mientras la consiguen allá, yo la consigo aquí. Esta encuesta está mal, perdonen ustedes, perdonen. Esta encuesta, mientras me la consiguen allá, tengo, ya la voy a buscar.
Caramba, qué pena. Ay, qué pena, qué pena. Qué pena con ustedes. Me quedé aquí. La pregunta que se formula es, otra pregunta que se formula es sobre con quién se tiene afinidad. ¿Con cuál de los partidos o movimientos políticos se identifica o siente mayor afinidad? Y esto es muy importante. El 32.7% respondió que por el pacto histórico. El 22.1% por el Partido Centro Democrático. El 5.5% por el Partido Liberal. El 4.1% por el Movimiento Salvación Nacional. Por el Partido Conservador, el 2.7%. Por el MIRA, el 1.5%. Por el Partido Unión por la Gente, el 1.4%. Por Cambio Radical, cuyo jefe murió en estos días, el 1.1%. Por el Nuevo Liberalismo de los hijos de Galán, el 0.6%. Por Dignidad y Compromiso, el 0.2%. Y por Fuerza Ciudadana, el 0.2%. Esto es muy importante, como podrán ver, los partidos tienen solamente 4 partidos y en principio 2, el uno de la izquierda totalmente, pacto histórico, tiene un 32.7%. Y el otro de la derecha tiene un 22.1%. Luego los partidos tradicionales se han desmejorado totalmente. Los partidos tradicionales ya no tienen casi nada. El Partido Liberal Colombiano, que fue el partido de las grandes batallas al lado del Partido Conservador, está con un lánguido 5.5%. Y su homólogo, el Partido Conservador, su adversario consuetudinario, está con un 4.1%. Como podrán ver, los otros partidos están totalmente, después del Partido Conservador Colombiano, están totalmente disminuidos en absolutamente 1 y algo por ciento. Casi ya no existen ya. El partido de la U tiene un 1.4%, no, casi ya desaparecido. El partido Alianza Verde, desaparecido. El partido Cambio Radical, desaparecido. El Nuevo Liberalismo, ni se diga. Entonces los partidos, prácticamente la gente se reunió alrededor del partido Pacto Histórico, Partido Centro Democrático, una parte muy pequeña en el Partido Liberal y otra fracción muy pequeña en el Partido Conservador. La siguiente, por favor. Este sí es el cuadro. Estos sí son. La siguiente, por favor. En la siguiente cuadro, nosotros podemos mirar lo siguiente. Pongan cuidado. Este cuadro es donde se pregunta y aquí sí está, porque antes lo estábamos diciendo. La pregunta que se formulaba era, en términos del espectro político, ¿usted se considera más cercano a la izquierda o al centro o a la derecha? Ya ahorita, ya en esta última etapa, porque la que estábamos mostrando anterior era de otra etapa. A la derecha, el 34.2%. A la izquierda, el 27.8%.
¿Ya? Entonces, en esa forma, entre la derecha y la izquierda tienen casi todo, porque en el centro está el 12.6% y ninguno el 20%, antes era el 20 y pico por ciento. Ahora bien, en el ambiente político, ¿usted cómo evalúa el gobierno de Petro? Y aquí lo tenemos. Muy bueno, 15, bueno, 29, malo, 26, muy malo, 22. De todas maneras, repito que un 2% más o menos, en el sentido general, a Petro no le va muy mal. Digamos, siento que ya está terminando su mandato, está a escasos meses de terminar su mandato, tiene una imagen que no es tan negativa como pareciera. Es decir, ha hecho un gobierno aceptable. La siguiente. En la siguiente gráfica, como ya lo dije, es el tarjetón. Lo mismo que hicieron en la encuesta anterior. Luego viene la pregunta ya de las elecciones. Y la pregunta que le formulan es la siguiente. Si las elecciones fueran hoy o mañana, ¿usted por quién votaría? Y aquí encontramos. Iván Cepeda con el 37.5% creo que es. Abelardo del Espriella, el 27%. Como ustedes ven, hay un 10% más o menos de diferencia. Y después está Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo con un 21%. Entonces Paloma se ha descolgado sustancialmente. Por esa razón es que estamos diciendo que como el margen es tan corto, tenemos 2 días, mañana, la semana que viene, 8 días, tenemos 8 días, y en 8 días había que buscar a esta gente que está aquí. Sergio Fajardo, que está con el 3.2%, lo que tiene Sergio Fajardo ya es muy poquito, es decir, ya se descolgó demasiado, entonces eso no le da demasiado a Sergio Fajardo para poder decir que va a aumentar mucho. Entonces, con este 3.2%, acláramelo más por favor, acláramelo un poquito aquí, con un 3.2% lo que Sergio podría entregar, porque en una segunda vuelta, lo de Sergio Fajardo se va a alguna parte de la Espriella, y otra parte se va con Cepeda. Y la gente cuando sabe que va a perder, pues busca el ganador. Lo de Santiago Botero, que es el 1.6%, pues muchos no votarán y algunos otros se van para de la Espriella, pero es muy poquito lo que tiene. Para poder endosar es muy poquito, 1.6%. Que se vaya el punto 6, o que se vaya el punto 6, o el punto 8, es muy poquito. Claudia López, el 1.5. Lo de Claudia López, la gran mayoría se iría estaría en la centroizquierda. Yo no creo que se vayan a ir, pues, los de Claudia López se vayan a ir con del Espriella. La mayoría, porque Claudia López también lo ha dicho. Luego sigue lo correspondiente a Sandra. Lo de Sandra Maculán, pues, seguramente se irá para donde el Espriella, pero también eso es muy poquito. Lo de Roy Barreras, seguramente cogerá la ruta de Iván Cepeda. Lo de Mauricio Liscano, una parte votará con del Espriella, muy poco con del Espriella, yo creo que la mayoría votaría con Iván Cepeda. Miguel Uribe Londoño, creo que sí votarían por supuesto que sí votarían con Abelardo del Espriella. Lo de Carlos Caicedo, que también es muy poquito, votaría con Cepeda. Y por último estaría lo del general Matamoros, que votaría con del Espriella.
Entonces yo pienso que lo que se va a aportar allí va a ser muy poco, porque ya casi está definido por quién van a votar, cómo van a votar, dónde se encuentra. Y esa ventaja, si Cepeda la sigue sosteniendo, es una ventaja de ganar. Por eso es que cuando nosotros vemos la segunda pregunta, cuando se enfrenta Cepeda y Del Espriella, aunque Del Espriella le recorta a Cepeda, Cepeda siempre le gana. En cuanto a Paloma Valencia aumenta más, pero también le gana, porque Paloma está muy abajo. Entre Paloma y Cepeda, la ventaja es muy grande. Son más o menos 16 puntos. Y entre Abelardo y Cepeda son 10 puntos. La siguiente, por favor. Por eso es que decimos que va a ganar, y estamos de acuerdo con lo que tiene la encuesta, que va a ganar Cepeda. En la primera y en la segunda vuelta le va a ganar a los dos. La siguiente, por favor. Aquí esta gráfica lo que muestra es la forma del comportamiento que hay entre todos. Como ustedes ven, Cepeda desciende un poquito, Abelardo aumenta un poquito y Paloma disminuye un poquito. La siguiente, por favor. Ya lo dijimos en la primera vuelta, eso ya está. Iván Cepeda gana con 37.5%. Abelardo Del Espriella con 27.5%. La siguiente, por favor. Esta parece que en el BTR tienen un problema. Ahora podemos, así como le gana a Abelardo Del Espriella, le gana también a Paloma Valencia. Me han preguntado que si existe la posibilidad de que Iván Cepeda gane en primera vuelta. Yo he dicho que en política no hay nada imposible. La política es la reina de las posibilidades. Iván está haciendo todo su esfuerzo para ganar en primera vuelta y también está haciendo todo su esfuerzo Paloma Valencia porque cree que puede ganar, y por supuesto Abelardo Del Espriella, porque las famosas encuestas no son una verdad verdadera, no tienen la verdad, es decir, no es que lo que está diciendo la encuesta es lo que se va a reflejar. Ese es un sondeo, una mirada con un estudio científico muy claro, a través del cual en un momento dado se toma una medida para saber qué está pensando la gente, qué es lo que piensa, qué es lo que quiere y cuáles son los resultados que se pueden dar. Pero no definitivamente creer que la encuesta tiene la verdad revelada y que lo que se dice allí es la verdad y que pues no puede ganar en primera vuelta. Puede ganar en primera vuelta, pero lo más seguro, según lo que yo veo aquí, es que pues le queda muy complicado. Para ganar en primera vuelta, Iván Cepeda tiene que acercarse por encima de los 12 millones de votos, y eso no creo que ninguno lo pueda conseguir por el estado en que se encuentra. Aunque hay mucha gente que va a votar, es muy complicado que puedan llegar a esa votación. Vamos terminando. Hay otra encuesta que hizo la revista Semana. Seguramente quienes tienen la revista Semana y quienes la leen, yo aquí ya no me alcanza el tiempo, la pueden estudiar, pero sí me parece un absurdo que si estas otras encuestadoras tan serias como son, ponen de ganador a Iván Cepeda en primera y segunda vuelta, esta, que es la revista de Vicky Dávila,
llena de odios con la izquierda, pone a Iván Cepeda ganando en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta, óigase bien, lo pone perdiendo con Abelardo del Espriella, lo pone perdiendo con Paloma Valencia, y como si fuera poco, ojo con esto, lo pone perdiendo hasta con Fajardo. Eso pues, eso no es responsable, eso no es serio. ¿Quién va a creer una encuesta de esta naturaleza? No la cree nadie, pues. No la cree nadie. Entonces yo por eso esa encuesta no la comento, porque me parece que es irresponsable hacer una cosa de esa. Pensar que encuestadoras tan serias han venido diciendo lo que han estado diciendo, y de la noche a la mañana el profesor Fajardo, con una votación tan pequeña que se dibuja todos los días, que se disminuye, pase a ganarle a Abelardo a Iván Cepeda. Eso no tiene sentido. Eso es un despropósito. Eso es jugar con la inteligencia de las personas, con la poca y modesta capacidad que cualquiera pueda tener para por lo menos entender un cuadro. Eso no tiene asidero, eso no es serio, eso no es responsable. Y yo pienso que uno tiene que, en esto, tener sindéresis para medir las cosas. Hasta allá no llegan las encuestas. Y con todo respeto tengo que decirle que se bajen de ese bus, porque allí están equivocados. No existe la posibilidad, en la forma en que están las encuestas, en la forma en que se ha venido generando el proceso político, no existe la más mínima posibilidad de que Iván Cepeda pierda en la segunda vuelta por tantos puntos, o pierda, y no lo creo, con Abelardo del Espriella, y mucho menos que pierda con Paloma Valencia, pero por supuesto, muchísimo menos que pierda con Fajardo. Estamos llegando al final de este programa, esperemos hasta el domingo, dentro de 8 días, para mirar qué va a pasar. Espero que las elecciones se hagan en paz, que la gente salga a votar, como lo ha manifestado, que más del 60 y pico % de la población colombiana con capacidad de votar va a salir a cumplir con ese artículo 40 de los derechos fundamentales de la Constitución Política Colombiana, de elegir o ser elegido. Salgamos a elegir a las personas que consideremos deben regir los destinos del país, y por supuesto por aquellos programas que nos han seducido y que creemos son los mejores para que este país alcance la paz, alcance la concordia, genere trabajo, atienda a los ancianitos, a los campesinos, busque la salida, que no se roben la plata de la salud, que pueda dar educación, porque la educación rompe la trampa de la pobreza. La forma de salir de pobre es educándose. Los que no tienen la posibilidad de tener los medios de producción y que venden su fuerza de trabajo. De tal manera que hemos llegado al final de este programa. Espero verlos el próximo sábado y el domingo siguiente que salgamos a votar masivamente. Señor padre de familia, señora madre de familia, a esta hora y en este momento usted sabe dónde se encuentra su hijo o su hija. Si no sabe, empieza a preocuparse, porque por eso se nos está perdiendo la juventud. En este momento usted sabe dónde se encuentra. Si no lo sabe, preocúpese y empiece a conversar con su hijo. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.